Bien. Bueno, vamos a estar en comunicación ahora con el rector de la UNBM, de la Universidad Nacional de aquí, Luis Negretti, que ya está en comunicación con nosotros para que nos cuente justamente lo que se está llevando adelante en este paro en las universidades nacionales del país. Luis, muy buenos días, te saluda Leonela y Juan de este lado. Hola, ¿cómo están? Buenos días a ustedes. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos justamente para que podamos hablar con respecto, primero, a la preocupación que hay por la educación pública, la educación en las universidades, y que nos cuentes en detalle por qué se hace por 24 horas solo este paro en la nacional de aquí de Villa María. Bueno, la preocupación es un estado que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. La verdad que nosotros celebramos, como cualquier ciudadano, que la inflación haya bajado drásticamente y que eso en algún lugar nos dé un poquito más de previsibilidad, pero por el otro, si el costo es el deterioro absoluto de la posibilidad de desarrollo de las actividades de la universidad, como por ejemplo la investigación y la extensión, el mantenimiento de nuestras infraestructuras, la imposibilidad de poder arreglar un equipo que se rompe, y ni hablar, que es el aspecto que más nos está costando, que es la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Esto nos trae el peor de los escenarios, porque ciertamente que ya está de alguna manera afectando la calidad académica, la actividad académica de la universidad. Nos pasa aquí en Villa María, en cada una de las sedes, que con este prácticamente congelamiento de los salarios, muchos docentes optan por renunciar. Por ejemplo, en Villa del Rosario con la carrera de veterinaria, en San Francisco con la carrera de diseño industrial y administración, y aquí en algunas carreras donde los docentes tienen que viajar, nos encontramos con que prácticamente es un cambio del salario por los pasajes, y ni hablar si la persona decide venirse en vehículo particular. Claro. No, está en una situación bien compleja. Luis, ¿cuántos docentes han renunciado hasta el momento? Mira, lo importante sería determinar qué porcentaje subió de renuncias. Tal vez dicho en número de renunciantes, deben haber renunciado unos 15, 16, 20 en total. Pero antes nadie renunciaba a la universidad. Claro. La universidad era una carrera donde tanto administrativa como académica, donde quien ingresaba más lento o más rápido, pero todo el mundo se adaptaba a las reglas del ámbito, y bueno, no le queda otra que crecer más rápido o más despacio. Luis, pero ahora, bueno, la opción de la renuncia está a la mano de los trabajadores. Claro. ¿Cómo se hacen esos casos para, de alguna manera, internamente resolverlo? ¿Cómo buscar un reemplazo? ¿Cómo cubrir esas horas que daba ese docente que decidió renunciar? Porque imagino que también buscar un reemplazo se encuentran con la misma dificultad que tiene que ver con los salarios. Sí, a ver, por allí hubo un documento del Ministerio de Capital Humano desmintiendo a las universidades respecto de las renuncias que ha habido en las mismas. Lo que ocurre, claro, un docente renuncia, pero el espacio académico hay que cubrirlo. Claro. Y en ese sentido, a ver, es grave porque, supongamos, nosotros tenemos una carrera de medicina que es relativamente nueva, ya tiene 10 años, y en 10 años de desarrollo hemos podido ir formando a los recursos médicos locales, docentes que son de Villa María, de aquí de la región, y que desde el inicio se han ido sumando a los equipos docentes. Pero ¿qué sucede? Los docentes que eran responsables de las asignaturas venían de Córdoba, de la Nacional de Córdoba, de la Católica de Córdoba, con una trayectoria muy dilatada, y bueno, hoy ya no les es conveniente seguir viniendo. Igualmente, por ejemplo, en medicina hemos tenido, creo que 1 o 2 renuncias sobre un total importante en la cantidad de docentes, pero sí, los planteos de los docentes son periódicos, diarios, respecto de las dificultades que tienen para poder seguir viajando. A veces, si antes venían todas las semanas, ahora una semana al menos al mes no vienen y dan la clase virtual o la da el jefe de trabajos prácticos. Claro. Bueno, y eso nos desajusta a una organización académica que se venía organizando desde hace mucho tiempo y que había sido muy prolija. En todas las carreras nos está pasando una situación bastante similar.
Con respecto a esto que comentás, Luis, del sector docente, digamos, de la rama de la docencia en las universidades, ¿qué están viendo en la rama estudiantil? ¿Están viendo una deserción estudiantil? Quizás por estos mismos temas que afectan a los docentes. Sí, también los no docentes, sí, aún con un sector privado que está bastante poco demandante de trabajadores, hay dos salidas. Hay que, por ejemplo, por primera vez, desde que yo tengo uso de memoria, y hace 26 años que trabajo en la universidad, un empleado de comercio gana más, y bastante más que un no docente que inicia la universidad. Entonces, bueno, cualquier otro trabajo en el sector privado es más conveniente que trabajar en la universidad, o si no recurren al pluriempleo. Claro. Bueno, hay casos, yo no conozco en nuestra universidad, pero bueno, en la Nacional de Córdoba me comentaba el otro día el rector o en el ámbito de CONICET, que hay investigadores que se dedican el resto del día al Uber, digamos, a trasladar gente en auto. Y respecto a tu pregunta de los estudiantes, nosotros notamos que, bueno, estamos ahora en un periodo de inscripción, por primera vez, creo que en 15 años, creo que en definitiva, sumando los dos periodos, este de ahora y el de diciembre, vamos a encontrar una meseta en las inscripciones. Creemos que en parte se explica por la razón de la situación económica y la imposibilidad de que, bueno, nuestros estudiantes, más de un 60% no son de Villa María. Claro, sí. Y ese porcentaje, otro porcentaje dentro de ese 60% se instala en Villa María, y hoy alquilar un departamento, instalarse en Villa María o en cualquier ciudad de Argentina es muy costoso. Entonces creo que vamos a tener por primera vez, si no una disminución, un empate o al menos una disminución de la matrícula para 2026, y lo vemos paradójicamente en lo que tiene que ver con becas, que al no poder incrementar los montos de las becas y tornarse en casi simbólicas, prácticamente no hay demanda de las becas, pero no porque la gente esté bien económicamente, sino porque lo que la universidad puede aportar en términos de becas no colabora prácticamente en nada en la decisión de un estudiante de seguir estudiando o no, o de venir a estudiar o no. Claro, y hay estudiantes que dependen justamente de programas de ayuda económica para poder continuar. Sí, por supuesto, poder comer en el campus, en el comedor, del BEC, del boleto educativo gratuito, que es fundamental, y que bueno, que creo que es el hilo de esperanza que le queda a la mayoría de los estudiantes para no hacer la carrera viniendo a Villa María, sino viajando con un sacrificio enorme. Hay chicos que vienen de muy lejos todos los días para poder cursar, y bueno, son hora y media, 2 de colectivo para venir y otro tanto para volver. Es complejo, pero bueno, es un beneficio que realmente está manteniendo a muchos estudiantes en las universidades. Luis, te iba a preguntar, para que el oyente y la oyente tengan en cuenta dimensiones, ¿cuál es el porcentaje de atraso o de congelamiento salarial? Para que tengan una noción. Y aproximadamente el 40-45%, desde febrero del 2024, las universidades, los trabajadores de la universidad han recibido aumentos salariales por debajo de la inflación. Saquen la cuenta, son casi 20 meses, más o menos, y salvo julio del año pasado, que fue el único mes donde hubo allí un hándicap en favor de los trabajadores, el resto siempre estamos por debajo. Por ejemplo, ahora, estos 3 o 4 meses, que son julio, agosto, septiembre y octubre, el aumento es del 1,3, julio, agosto, septiembre, octubre del 1, y la inflación está más del doble de ese número, pero bueno, a eso se suma la pérdida en el año y medio anterior. La verdad que es difícil de sostener, no hay perspectiva de que esto se revierta, no hay una mesa de diálogo donde se haya puesto un plazo a partir del cual esto se va a empezar a revertir, o un plan de recupero del poder adquisitivo de los salarios. Simplemente hay una decisión unilateral del gobierno nacional de hacer los ajustes de manera inconsulta. Repito, esto tradicionalmente y por ley debiera hacerse en un espacio paritario donde estén los gremios de los trabajadores y el gobierno, y eso no está pasando. Justamente te iba a preguntar, Luis, ¿no hay ninguna vía de contacto con el gobierno por parte del SIN o de otros, o de
instituciones o de los gremios respectivos a universitarios. Simplemente es unilateral y se han cortado en esa vía. Sí, lamentablemente no hay con quién discutir estos temas y bueno, de allí recién me preguntaban respecto de por qué un solo día, el paro y por qué la medida de fuerza. Las dos cosas son razonables de preguntar. Por supuesto, la medida de fuerza tiene que ver con esto que estamos charlando, el deterioro no solo de los salarios, sino de todas las condiciones de carácter académico y creación de conocimiento. ¿Y por qué un solo día en Villa María? Porque en Villa María nuestros docentes están adheridos a la central gremial de FEDUN, que ha declarado por un día, y porque realmente los docentes aún de las tres centrales gremiales, tanto CONADU como CONADU Histórica y FEDUN, han entendido que la defensa de la universidad es con las puertas abiertas, con los estudiantes adentro. Por supuesto que esto tiene un límite y sería totalmente razonable que las medidas de fuerza se profundicen, claro, por lo precario de la situación, pero bueno, creo que tiene que ser, seguramente los gremios coinciden en esto, de manera escalonada. El semestre recién empieza y también no podemos asumir medidas de fuerza que terminan siendo totalmente desoídas por el gobierno. Al gobierno no le afecta en nada que los universitarios hagan paro. De hecho, lo que nosotros advertimos es que tal vez sea hasta conveniente para el gobierno porque hay una voluntad de fortalecer el sector de la educación privado. De hecho, las becas Progresar, en lugar de tal vez tener algún tipo de mejora para los estudiantes que estudian en las universidades públicas, ahora también un estudiante que elige la universidad privada puede aplicar para una beca de este tipo, lo cual es opinable. Yo no digo que esté enteramente 100% mal, porque puede haber personas de los sectores más vulnerables que estudien en una universidad privada. Digo, hay universidades privadas que son muy costosas, la mayoría, pero hay otras que un trabajador con mucho esfuerzo, claro, tal vez puede pagar y bueno, acceder a una beca no está tan mal. También puede ser por una elección de carreras, ¿no? Que a veces no están disponibles en una nacional y eligen. Supongamos a alguien que quiere estudiar Derecho en Villa María y no le queda otra, claro, que o ir a Córdoba a la pública o a Río Cuarto o quedarse en Villa María y estudiar en una privada y es un laburante, perdón la palabra, un trabajador, y bueno, una beca le viene bárbara para poder, digamos, no lo objetaría al 100%, pero bueno, uno va a presuponer que habiendo una posibilidad de estudios gratuitos, los sectores populares, trabajadores, van a optar por ello, con la diferencia que los sectores también que tienen alguna posibilidad de poder adquisitivo, eligen mayormente la universidad pública, no necesariamente van a la privada. La pública en los últimos 30 años se ha erigido como en un espacio de garantía, no solo de acceso, sino también de calidad. No digo que la universidad privada no tenga calidad, sino que la gente que tiene posibilidades no tiene por qué elegir la universidad privada, sino que también va a la universidad pública. Y en ese sentido, bueno, la verdad que este deterioro nos pone en una situación compleja. Luis, además de este paro por 24 horas en el caso de la UNBM, también van a realizar actividades de visibilización, ¿es así? Sí, en lo sucesivo, hoy no, hoy un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, de hecho tiene un acatamiento altísimo, yo diría 99%, 98%. Hacíamos un recorrido esta mañana, no hay nadie en el campus, mantenemos abierto porque nosotros somos unos convencidos de que así como hay un derecho a hacer paro, a hacer huelga, también hay un derecho a no hacerlo, entonces la garantía para que quien quiera dar clases lo pueda hacer tiene que estar prevista, pero no hay nadie, esta mañana no había nadie dando clases. Y bueno, después de esta medida de fuerza, algunas acciones de visibilización, fundamentalmente con nuestros estudiantes para que nos acompañen. Yo creo que allí sí tenemos que hacer un trabajo porque todo este esfuerzo que están haciendo las centrales gremiales de no afectar la cursada, los exámenes de los estudiantes, tiene que tener un correlato de consustanciación de los estudiantes con esta problemática, con esta situación, y un apoyo. A veces es difícil, esta generación es bastante particular, es bastante escéptica de muchos aspectos, pero bueno, con las mejores herramientas que tenemos como docentes, en una partecita, en un porcentaje de nuestros espacios áulicos, tenemos que compartir con nuestros estudiantes las dificultades que estamos atravesando para que ellos también estén al tanto y que apoyen, porque
es la posibilidad que tienen de poder superarse, de poder ascender socialmente y de poder acceder al conocimiento, que es un derecho también. Luis, ¿se espera una marcha o movilización más adelante? Es probable, es una de las posibilidades que se tienen en carpeta. Estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir en los tiempos inmediatos con dos cosas, con varias, pero con dos en particular. Una es la ley de financiamiento. Yo en ese punto en particular no soy optimista. Hay otros que sí, yo no lo soy. Yo creo que así como se va a aprobar eventualmente en el Senado, el presidente la va a vetar y bueno, los vaivenes de la política, muchos de los que votaron a favor de la ley, de manera absolutamente incoherente, después van a votar al rechazo al veto, y por lo tanto va a prevalecer el veto, porque hace falta 2/3 de los legisladores presentes para poder rechazarlo. Yo creo que esa va a ser la dinámica. Y sí, bueno, tengo expectativas moderadas, pero expectativas al fin, en que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tengan la conciencia de que no puede haber un país serio o viable sin un presupuesto. Claro. Por tercer año consecutivo sería inédito, no sé en qué país donde rige un Estado de Derecho no hay un presupuesto que ordene las cuentas públicas, que ordene los gastos, que le dé previsibilidad a las distintas áreas del Estado. Yo supongo que los legisladores, aún cuando no sea un presupuesto que sea el más conveniente para la educación pública, que lo haya, va a ser mejor que cualquier otra cosa. Claro. Así que ahí sí tengo expectativa y poder discutirlo, y eventualmente que quienes corresponde, que son los legisladores, fundamentalmente los diputados, que son quienes diseñan y tienen la iniciativa para la aprobación inicial del presupuesto, lo discutan con quien lo tengan que discutir, con el Poder Ejecutivo, con quien sea, pero que lleguen a un acuerdo y que para 2026 haya un presupuesto para las universidades, y en este marco, donde la inflación no es tan alta como lo fue en años anteriores, poder tener un desarrollo mínimo de previsibilidad y certidumbre que nos permita funcionar de otra manera. Luis, en caso de que esta situación crítica que está atravesando, como lo comentamos ya en el transcurso de toda la nota, de la educación pública, en el caso de que se prolongue, ¿cuánto tiempo más va a poder sostenerse? No la Universidad Nacional solamente de aquí de Villa María, sino la situación en general. Claro. Mira, esa es una pregunta que recuerdo que en febrero o marzo del año pasado era muy frecuente y muchos daban fecha. Decían, bueno, hasta julio vamos. La verdad que no hay una fecha, porque en realidad es un letargo que nos impide, por ejemplo, retornar o tener aspiraciones a poder recuperar parte de lo que perdimos en este proceso. Digo, por ejemplo, los espacios que antes alquilamos, y bueno, a costa de que la gente esté incómoda, amontonada y en una situación complicada, bueno, eso no lo vamos a poder revertir. Teníamos una orquesta sinfónica que ahora ya no la tenemos más, y un montón de actividades de promoción del voluntariado universitario, de la extensión, de la investigación, equipos que se rompen y que no se arreglan. Pero igualmente yo decía, hay una conciencia de que vamos a mantener la universidad de puertas abiertas y los sueldos se siguen pagando y la gente sigue yendo a trabajar. Lo que estamos asistiendo es a un paulatino y gradual deterioro, que esperemos que no continúe ni se profundice, pero yo no avisoro una fecha ni exacta ni aproximada, y va a tener que ver con el cansancio de los trabajadores también. Claro. Sería razonable que las centrales gremiales en algún momento empiecen a tomar medidas más drásticas, aunque igualmente los trabajadores sabemos que en ese sentido no son verticalistas. A veces se declaran, hoy sí, que es un día, la medida de fuerza tiene altísimo impacto, pero cuando se trata, por ejemplo, de exámenes, hay muchísimos docentes que por una razón razonable de empatía con sus estudiantes dicen, no, yo los exámenes, aunque haya paro, los voy a tomar lo mismo. Y un paro por tiempo indeterminado, no todos los docentes y no docentes están dispuestos a asumirlo, y también con los gremios que tenemos una relación excelente, lo hemos charlado. El día que se toma una decisión de esas características, nosotros le hacemos el juego al gobierno, porque tranquilamente se vacían las universidades, la gente no trabaja porque hay un paro por tiempo indeterminado, entonces las partidas no se remiten porque no le vamos a pagar, van a decir ellos, a trabajadores que no están prestando su servicio. Entonces tenemos un problema grave, y allí el gobierno está en una posición de fortaleza, en tanto la comunidad no entienda que, bueno, a la educación hay que apoyarla y que es
un diferencial que tenemos como sociedad que hay que poder sostener. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por la amabilidad de atendernos y bueno, exponernos también cuál es la situación en el caso de la Universidad Nacional de Villa María por una problemática que está afectando a todas las universidades nacionales de aquí en Argentina. Gracias. No, gracias a ustedes y terminar también diciéndoles que aún a pesar de dificultades, la universidad sigue con buena parte de su dinámica sobre las espaldas de sus trabajadores, ¿no? La semana pasada recibíamos a una delegación de Portugal y Angola en un programa internacional financiado por 2 organismos europeos que nos permiten intercambios y capacitaciones conjuntas. Nuestros docentes están capacitando a los directores de escuelas africanos de Angola. Tenemos la chance, no lo puedo decir todavía, pero de que una aceleradora de empresas haga un aporte muy importante para un proyecto de investigación en ciencias básicas para poder desarrollar un producto de carácter médico. La universidad sigue funcionando y bueno, hacemos un esfuerzo enorme para seguir produciendo y mostrando resultados, pero bueno, eso no deja de ser importante contextualizar de que la situación es muy compleja y difícil, pero le agradecemos que siempre nos dejen visibilizar tanto los problemas como los logros del sistema universitario, que también hay que mantenerlos en la agenda, porque hay que tener en cuenta que la universidad no es solo la problemática que estamos atravesando, sino todo lo que se está logrando. Por ejemplo, lo que pasó con CONICET en estas semanas, con esos resultados tan hermosos que todo el mundo se los apropió y que bueno, apenas una muestra de todo lo que hace el sistema científico-tecnológico. Así es, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. Un fuerte abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Igualmente.